Hola, bienvenidos. Les saluda la doctora Sofía Sobarbarro. Soy docente del colectivo de farmacología del Departamento de Ciencias Fisiológicas de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Siempre es un placer seguirles dando las conferencias virtuales, ya acercándonos al final para evaluar el segundo parcial. Ya estamos llegando a la recta final. Esta es nuestra penúltima conferencia. La siguiente semana abordaremos antiparkinsonianos y es la última. Entonces, vamos, vamos a aprovechar este poco tiempo que nos queda abordando acerca de los ansiolíticos. Los ansiolíticos son unos fármacos que probablemente han escuchado, algún familiar también ha utilizado alguna vez o incluso ustedes en algún momento pues lo hayan tomado. Actualmente se consideran uno de los fármacos de mayor frecuencia prescrito y también de los que se utilizan de una forma muy incorrecta, de acuerdo a la dosis, por el efecto de dependencia-tolerancia que esto ejerce y también que pueden presentarse en los pacientes que incluso pues lo están tomando sin una necesidad de prescripción. Y esto abordando pues la práctica de la buena prescripción, el uso racional de los fármacos. Entonces, introduciéndonos ya propiamente a la clase de hoy, abordaremos los objetivos que principalmente están orientados en identificar los mecanismos neurofisiológicos del proceso de la ansiedad, explicar las características farmacológicas de los ansiolíticos, también conocer cuáles son las indicaciones terapéuticas de estos y reconocer los principales efectos adversos e interacciones farmacológicas que se presentan con este grupo de fármacos. A manera de introducción, nos debemos de conocer que los trastornos de ansiedad son bastante frecuentes en la atención primaria. Actualmente también se conoce de que 1 de cada 10 pacientes que acuden van a presentar un trastorno de ansiedad. Y también se identifican como una afectación mucho más frecuente que las enfermedades crónicas prevalentes de los adultos. El diagnóstico puede considerarse un reto, ya que el cuadro clínico es bastante variable. En un principio se puede detectar una sintomatología somática y luego mediante una revisión exhaustiva pues se logra identificar los procesos psíquicos que pueden estar relacionados también con la base de este trastorno. También hay trastornos subyacentes a una enfermedad orgánica o psiquiátrica. A manera de definición, la palabra ansiedad proviene del latín ansietas y se define como una respuesta del organismo frente a ciertos estímulos, ya sean internos o externos. Mientras que la Real Academia Española define a un estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo y lo que va a traducirse como una ansiedad de tipo patológico, ya que ¿qué es lo que permite este proceso ansioso? Principalmente va a ser la adaptación del individuo a un medio ante la presencia de un agente externo. Ya la patológica va a ser un resultado de una mala adaptación entre el individuo y su medio o un desequilibrio entre los sistemas que van a tender a reaccionar la respuesta normal del proceso de ansiedad. Entonces, en esta diapositiva podemos ver el siguiente esquema. Parece como una telaraña, pero prácticamente son todos los mecanismos que están involucrados cuando hay una crisis ansiosa y cómo o cuál es la base neurofisiológica de cada síntoma que el paciente va a externar.
Entonces, inicialmente nosotros pues tenemos que hay la presencia de una amenaza o de un estímulo externo que puede ser de tipo sensorial. Hablamos acá auditivo, eh, olfatorio, visual o incluso pues somático. Esto va a permitir pues la activación del sistema nervioso y a nivel de ciertas estructuras específicas, donde pues obviamente se participan los sistemas aferentes, los órganos nociceptivos, los órganos sensoriales, donde hay estímulos a nivel del sistema nervioso central, hablamos de corteza orbitofrontal a nivel del tálamo, hipocampo, las vías sensoriales aferentes, donde se da pues el procesamiento del estímulo. Ya acá se sitúa a nivel de la amígdala, a nivel del locus ceruleus, a nivel de la corteza sensorial primaria, a nivel de la corteza también de asociación y en la sustancia gris periacueductal. Los sistemas aferentes, acá ya vemos el sistema nervioso simpático o parasimpático que van a ejercer sus acciones específicas en cuanto a la activación, que ya pues nosotros también abordábamos en clases anteriores a mayor profundidad. ¿Cuáles van a participar? El nervio trigémino, el núcleo facial motor, núcleo parabranquial, el núcleo motor dorsal del vago, el hipotálamo lateral, el núcleo paraventricular del hipotálamo, que van a manifestar patrones de respuesta ante el estímulo, desencadenando un proceso ansioso, de los cuales se caracteriza la activación inducida por el miedo, que es el huir o atacar, la expresión facial de miedo, la hiperventilación inducida por el mismo estímulo, la activación del sistema parasimpático, que va a manifestarse como un incremento de la frecuencia urinaria y defecatoria, la presencia de bradicardia e incluso úlceras. El sistema nervioso inducido también responde con un mecanismo fisiológico de taquicardia, un incremento de la presión arterial, sudoración, también la dilatación pupilar y una respuesta hormonal al estrés, acá asociado a la presencia de los neuropéptidos, liberación de neuropéptidos y adrenocorticoides inducidos por el mismo proceso de estrés. Generalmente estos pacientes pueden acudir a la consulta manifestando la sensación de opresión en el pecho, la dificultad para respirar, la presencia de sudoración, la presencia de malestar general, hablamos de estos cefaleas, mareos, náuseas, sudoraciones excesivas o de aforesis. También al momento de la evaluación, este paciente lo único que podamos detectar incluso puede ser la presencia de taquicardia como signos clínicos, taquicardia, la presencia de hipertensión arterial por el aumento de la presión arterial y podemos determinar que es un paciente hipertenso. Sin embargo, no vamos a la base de que hay un proceso ansioso que está desarrollando el aumento de las cifras tensionales ante un estímulo que representa una amenaza para el paciente. Entonces, continuando, también en los mecanismos neurobiológicos va a haber hiperactividad adrenérgica por la misma sobreestimulación del sistema nervioso simpático, la disfunción serotoninérgica y también una disfunción dopaminérgica. Acá se va a manifestar como una hipersensibilidad a los receptores GABA, benzodiazepínicos, a la disminución a nivel del sistema del líquido cefalorraquídeo de serotonina, la hiperactividad dopaminérgica, también a nivel de la hiposerotoninergia, a nivel de la vía rápida de la sustancia gris, y que se
manifiesta como un proceso de fobia social. Entonces, ya introduciéndonos a la parte que nos interesa de los fármacos, debemos de conocer el trayecto histórico que tuvieron estos fármacos, esta familia de la benzodiazepina, y es que en 1957 fue que se introdujo la primera, la que se utilizó o se identificó que es clordazepóxido. Ya en 1963 se incorpora diazepam y se caracterizó como una benzodiazepina de éxito por sus acciones farmacológicas y también por la especificidad ansiolítica que ésta posee. Ya en el siglo XX se incorporaron el resto de las benzodiazepinas con utilidad terapéutica en el proceso de la ansiedad y como tal abordaremos pues las características farmacológicas que nos competen de esta familia, hablando de esto, la farmacocinética, la farmacodinamia, de igual manera el proceso de las reacciones adversas que van a manifestarse en la utilización de estos fármacos. Entonces, en la farmacodinámica, vamos a hablar acerca del receptor en el que van a ejercer la acción terapéutica las benzodiazepinas. Hablamos del receptor específico de GABA, del GABA, en donde también abordaremos la clasificación del mismo, su conformación molecular y cómo es de que estas van a ejercer la acción ya de la inhibición propiamente del receptor. Entonces, bien, el receptor GABA se clasifica en receptores de tipo ionotrópicos y metabotrópicos, en GABA A, B y C. También se reconocen de que pueden existir 5 receptores GABA, de los cuales solamente se conoce tres de ellos y las características, la ubicación y en la relación del efecto terapéutico que estos ejercen. Entonces, en el receptor GABA1, este se encuentra ubicado a nivel del cerebelo y está relacionado con la acción terapéutica ansiolítica e hipnótica, mientras que el receptor GABA2 predomina a nivel del cuerpo estriado, a nivel del músculo estriado, a nivel de la médula espinal y tienen acciones de relajación muscular o miorelajantes. El receptor GABA3, benzodiazepínico 3, está localizado ya a nivel periférico y también a nivel del riñón. Sin embargo, este receptor no se caracteriza por acciones de tipo ansiolíticas o las terapéuticas que ejercen al estimular los otros tipos. Entonces, continuando, entonces ya hablábamos de que existen de dos tipos, ionotrópicos y metabotrópicos. Los de tipo ionotrópico son el receptor GABA A y GABA C, mientras que el receptor GABA B ya es de tipo metabotrópico. Estos receptores, como su nombre lo dice, pues van a estar mediados por iones. ¿Y qué es lo que va a permitir? Es el aumento de la apertura de los canales cloro, que esto lo que va a ocasionar es la hiperpolarización de la membrana. Recordemos de que los receptores GABA van a estar situados en la membrana citoplasmática postsináptica y esto va a ocasionar el aumento de cloro, ocasiona la hiperpolarización neuronal
haciéndola menos susceptible a los estímulos nerviosos o activadores e induce a un estado de inhibición neuronal. En cuanto al RCS para receptor de tipo GABA-A, el GABA-C está relacionado con el aumento de la concentración de los iones potasio, y también se menciona una acción de tipo alostérica en el caso de los iones cloro y la acción del GABA, donde se da la potenciación de los mismos. La farmacocinética. Acá abordaremos el ADME de estos fármacos. En cuanto a la absorción, y biodisponibilidad. Las benzodiazepinas se caracterizan por tener una buena absorción y biodisponibilidad. Se menciona de que su absorción es bastante rápida sin la ingesta de alimentos. Sin embargo, el retardo de su absorción va a estar relacionado con la ingesta de medicamentos y también con la asociación de fármacos antiácidos. Hablamos de la asociación de aluminio y magnesio, y también estos fármacos, como su característica es liposoluble, ellos tienen una mayor característica de la absorción, de atravesar las membranas biológicas y por lo tanto también obtener una buena absorción. Alcanzan sus concentraciones máximas entre 2 a 4 horas. Y la absorción va a estar en dependencia también de la vía de administración, ya que la vía de administración va a ser mucho más rápida si lo hacemos por vía intravenosa, por vía intramuscular es bastante errática su absorción. Por vía intravenosa se recomienda de que siempre sea utilizado como de última opción y en casos muy necesarios en el que se considera de que es necesaria pues la aplicación sistémica de vía periférica de la benzodiazepina. Es el caso de los estatus convulsivos y también de las crisis convulsivas, de los procesos de convulsión, perdón. Ok, bien, entonces su distribución y su biodisponibilidad es bastante amplia. Estos fármacos, como dependen de su lipofilia, establecen un equilibrio dinámico en función de la afinidad con los diferentes tejidos y también con la velocidad de su metabolización y eliminación. En cuanto a la metabolización, va a depender de sus características químicas, de su estructura o su composición química, en donde vamos a ver más adelante la clasificación. En este caso, la metabolización también es bastante amplia, porque hay benzodiazepinas que van a ser metabolizadas por oxidación, es el caso de prazepam, medazepam, por desmetilación, clordiazepóxido, hidroxilación al prazolam, y también por glucuronización, el caso de lorazepam. Nitroreducción, clonazepam. Entonces la clasificación, esta es la clasificación de acuerdo a su composición química. Se conoce el grupo de 1,4 benzodiazepinas, donde la diferencia va a ser y van a ser caracterizadas por la presencia de 2 átomos de nitrógeno en la posición 1 y 4 del anillo B. Las 1 a 5 benzodiazepinas son por la presencia de átomos de nitrógeno en la posición 1 y 5. Y también hay una clasificación por la presencia de los radicales libres que éstas puedan poseer. Hablamos del grupo 3-ceto, 7-nitro y 3-hidroxi, e incluso la triazolobenzodiazepina.
Esto va a depender de la característica de la semivida. En cuanto a la concentración plasmática, van a ser caracterizadas en benzodiazepinas de acción prolongada, benzodiazepinas de acción intermedia, las benzodiazepinas de acción corta y ultracorta. Las de larga pueden durar más de 30 horas. En este grupo se sitúa clorazepato, clordiazepóxido, diazepam. Intermedia de 25 a 30, principalmente bromazepam. De 6 a 24 horas alprazolam y también lorazepam. Y las de ultra corta, que la más conocida es midazolam y también el uso pues de triazolam. Este es un cuadro comparativo en donde podemos nosotros hacer evidenciar la presencia de ventajas y desventajas una sobre la otra. Algo muy importante que se me escapaba mencionarle es que la farmacodinámica de la benzodiazepina es bastante variable por el hecho de que cuando son metabolizadas se convierten también, hay unas que poseen metabolito activo y esto pues va a depender. La presencia de estos metabolitos activos son los que van a ejercer sus acciones también más prolongadas o la duración de la acción del efecto terapéutico. Ok, entonces en cuanto a las ventajas de clonazepam, clordiazepóxido de azepam, pues la aparición de los síntomas va a ser lenta tras la suspensión del medicamento. Es decir, de que el efecto rebote o el efecto paradójico que puede presentarse, como es la presencia excesiva o más atenuante de los síntomas ansiosos, pues va a ser más lento. La desventaja es de que tiene metabolitos activos y también puede haber acumulación en dosis múltiples, tienen un inicio de acción mucho más prolongado. Lorazepam, sus niveles terapéuticos son más rápidos que en el anterior. La desventaja es que estas tienen una importante latencia de acción. En el caso de alprazolam que no hay disponible, no se encuentra disponible en concentraciones en presentaciones IV. Midazolam, la ventaja es que estas tienen escasa acumulación en dosis múltiples y la desventaja es que puede haber variabilidad interindividual y también un contexto sensible mayor que propofol. Una de las características también que poseen este grupo de fármacos es que unas son más características por sus efectos anticonvulsivantes, otras por sus efectos hipnóticos y también relajantes. Por ejemplo, diazepam tiene un efecto mucho más anticonvulsivante, al igual también que clonazepam. En el caso de los hipnóticos se sitúan más con mayor características hipnóticas midazolam, midazepam, y los que tienen características más sedantes acá se encuentra lorazepam. También van a haber efectos terapéuticos que van a variar de acuerdo a la dosis que se le administra al paciente. Por ejemplo, a dosis baja, las benzodiazepinas pueden tener efectos ansiolíticos. A dosis mayores, sus efectos que pueden presentarse son de tipo sedantes o miorelajantes y también hipnóticos. Y en dosis altas, pues ya van a ejercer un efecto de anticonvulsivante. Bien, ahora, ¿en qué pacientes vamos a utilizar nosotros esta familia de la benzodiazepina? Entonces, la principal indicación es el proceso de la ansiedad patológica.
Ok, permítanme, denme un momento que estoy teniendo una falla técnica con la cámara. Pero bueno, como les decía, los usos clínicos van a ser principalmente para los procesos de ansiedad patológica. También los procesos de insomnio, ya sabemos sus características hipnóticas que van a dar la benzodiazepina, y también en los tipos de convulsiones epilépticas, en los casos de emergencia por estatus convulsivo. En los procesos de espasticidad muscular, o también como efectos en anestesia, se utilizan con bastante frecuencia en anestesia. También en los procesos de abstinencia alcohólica, en el que hay una sobreestimulación de los del sistema simpático, y acentuar pues los síntomas de la abstinencia. Recordemos de que el alcohol también posee un efecto de inhibición neuronal, por eso su similitud con los efectos de la benzodiazepina. Este es un esquema en el que se representa los principales metabolitos que se van a presentar por cada benzodiazepina. No todas poseen metabolitos activos. En el caso de clordiazepóxido, su metabolito activo es la desmetilclorodiazepóxido, que luego se convierte en demoxepam, diazepam, prazepam y clorazepato, que es el metabolito inactivo también de clordiazepóxido. Pueden sufrir una desmetilación, que es convertirse en dismetildiazepam y luego en oxazepam para luego conjugarse y luego eliminarse. Alprazolam y triazolam tienen metabolitos alfa hidroxi, mientras que flurazepam, hidroxietilflurazepam y dexalquilflurazepam, que luego sufren conjugación y se da la excreción y eliminación posteriormente de estos. Las reacciones adversas. Las benzodiazepinas tienen una presentación de reacciones adversas muy amplias, características en el sistema nervioso, cardiovascular y efectos de tipo paradójico. De forma general, tenemos que saber de que se caracterizan por un gran régimen de seguridad. Sin embargo, tienen ciertas excepciones en grupos poblacionales, hablando de extremos de edades, es decir, ancianos y recién nacidos. E incluso pues en el proceso de gestación. En cuanto a los intentos suicidas por intoxicaciones agudas, rara vez se produce la muerte, y las benzodiazepinas están asociadas también a la presentación de sueños de tipo prolongado, dada la inhibición de la fase no REM, en el que va a estar asociado pues su efecto hipnótico también. Por esta razón, en esta característica, se recomienda el sumo cuidado en aquellos pacientes que manejan maquinarias pesadas, conductores que también lo hacen de forma prolongada por varias horas, ya que pueden ser peligrosas para el paciente y por el efecto de tipo sedante.
Bien, ahora situando por cada sistema que van a afectar o van a presentarse reacciones adversas. Por ejemplo, en el sistema nervioso central, la característica es de que pueden ocasionar desorientación, una amnesia retrógrada, confusión, ataxia, disartria y la hipotonía muscular, la sedación excesiva. Cuando utilizamos las benzodiazepinas por vía intravenosa, se han presentado la presencia de la parada cardiorrespiratoria, la hipotensión. Por eso es de que si se utiliza por vía intravenosa, siempre debe de haber el soporte ventilatorio o poseer la ayuda necesaria para brindar en el caso que hay una depresión cardiorrespiratoria. En los efectos paradójicos, pues ante la disminución de la dosis, los síntomas de la ansiedad se pueden profundizar y se pueden presentar de forma más excesiva. El paciente puede presentar alteración de la conducta, que se ha también asociado al uso de triazolam. Los efectos de sobredosis, estos van a ser potenciados con la asociación de otras sustancias que tienen efectos también a nivel del sistema nervioso central. Dentro de ellos, pues se encuentran la presencia de la asociación con barbitúricos, con la asociación de opiáceos, que van a potenciar pues, su efecto depresivo. También hay que tener bastante cuidado con aquellos fármacos utilizados como antidepresivos por el efecto de la depresión también central. A nivel de la toxicidad fetal, se ha evidenciado de que las benzodiazepinas han presentado o se han presentado malformaciones congénitas como es la presencia de paladar hendido, de la fisura palatina y también el importante efecto, pero último, pero no menos importante, el efecto de la dependencia y tolerancia. Es decir, de que se da un reconocimiento en la dosis. Llega un momento en el que el paciente pues no alcanza los mismos efectos terapéuticos con el mínimo de dosis y es necesario el aumento para lograr los efectos terapéuticos que se alcanzaban antes. En cuanto a las interacciones farmacológicas, esto es muy importante porque la principal asociación que no se debe de hacer es las benzodiazepinas alcohol barbitúricos o sedantes. Ya mencionaba el porqué, ya que va a haber potenciación de los efectos sobre el sistema nervioso central. En dosis alta hay riesgo de paro respiratorio. El efecto también que puede ser utilizado con fines suicidas, por eso siempre recomendar que nunca se debe de hacer asociación con alcohol. La presencia también de benzodiazepinas, fenitoína y otros anticonvulsivantes, dada la elevación como disminuciones de los niveles de fenitoína y de los otros anticonvulsivantes, pueden ser por un efecto de adición en benzodiazepina. En cuanto a los antiácidos, estos porque van a retrasar el vaciado gástrico y prolongar o tener una absorción retardada. Es el caso también de antiácidos de aluminio y magnesio. En cuanto a los anticonceptivos hormonales, porque van a ocasionar inhibición enzimática del del metabolismo de la benzodiazepina, por lo que aumentan el efecto de estas. No afectan a las benzodiazepinas que no dan lugar a metabolitos activos. Esa es la única excepción. En los antidepresivos tricíclicos ocasionan sumación de los efectos sedantes y también de los efectos depresivos.
del sistema nervioso central dependiente de dosis. En cuanto a disulfiram, las interacciones ocasionan incremento plasmático y también un consecuente bloqueo de la eliminación de la benzodiazepina. Hablando de las contraindicaciones, se dividen en absolutas, relativas y especiales. Las absolutas no pueden ser utilizadas en pacientes con miastenia gravis por, obviamente, la afectación muscular, el proceso de hipotonía muscular, en apnea de sueño e hipersensibilidad. Las relativas en pacientes con EPOC, antecedentes de adicción a drogas, enfermedades hepáticas, solamente se recomienda usar lorazepam u oxazepam. Aquellas de tipo especial que no se recomienda utilizar en pacientes embarazadas, en niños y en ancianos, sobre todo por el efecto de la metabolización que van a sufrir. Y recordemos también de que en ancianos pues la capacidad del metabolismo va a estar reducida, en los recién nacidos es bien inmadura y lo que podemos ocasionar en el recién nacido pues la presencia de la depresión del centro respiratorio. En cuanto a las pautas de empleo, se recomienda utilizarla únicamente si es necesario, establecer pautas de indicación, duración y cómo hacer un retiro efectivo. Se recomienda que la terapia o indicaciones terapéuticas sean en tiempos breves, intermitentes y no continuos. Se recomiendan utilizar dosis mínimas eficaz el mínimo de tiempo posible, evitar con la asociación de alcohol u abuso de otras drogas y prevenir también de los efectos hipnosedantes. También hay ansiolíticos que no son, no solamente eh, pertenecen a la benzodiazepina, también se caracterizan como no benzodiazepínicos. Acá pues ya hemos abordado bastante los bloqueadores beta-adrenérgicos, pero de forma bastante superficial tenemos que saber que son fármacos eficaces para reducir la ansiedad secundaria a la activación del sistema nervioso simpático. Su empleo en el tratamiento del trastorno de la ansiedad es meramente sintomático y va a reducirse en las siguientes indicaciones. La ansiedad por ejecución, es decir, aquella ansiedad que va a desarrollarse por la fobia social. También en las conductas agresivas en diversas psicosis, trastornos de ansiedad o de personalidad. Y la eficacia es notoria en el tratamiento de las manifestaciones orgánicas de la ansiedad, es decir, temblores, taquicardia, palpitaciones, sudoraciones o sofocaciones. Es decir, los beta bloqueadores, solamente van a ser efectivos en cuanto a las manifestaciones orgánicas. Los antidepresivos serotoninérgicos, en este grupo se sitúa la fluoxetina, citalopram, cetralina, duloxetina. Su eficacia es para los siguientes trastornos, como es la ansiedad generalizada, de angustia, de fobia social, obsesivo-compulsivo, trastornos por estrés postraumático, la bulimia nerviosa, así como la anorexia. La principal inconveniente es que van a empezar a actuar en 3 a 4 semanas después de administrarse. Algunos síntomas pueden mejorar ya en las primeras semanas, pero van a requerir una toma continua durante periodos prolongados que pueden llegar hasta 1 año a 2 años. Están indicados en muchos casos también durante toda la vida. ¿Cuál va a ser la ventaja sobre la benzodiazepina? Es que van a tener una eficacia terapéutica a mediano y largo plazo y también hay ausencia de potencial activo. La sedación en la mayor parte de ellos va a facilitar facilidad de la dosificación
es decir, una sola dosis al día. Bien, entonces ya llegando al final de este tema, las conclusiones es que las benzodiazepinas, ya conocemos el fármaco de elección para tratar la ansiedad, tienen propiedades hipnóticas, relajantes y convulsivas y anticonvulsivantes. Su mecanismo de acción va a ser la potenciación del receptor GABA mediante la hiperpolarización de la membrana postsináptica. La administración de ellos tiene importante relevancia en las reacciones adversas que pueden presentarse. Hablamos de esto, la presencia de dependencia principalmente, la presencia de tolerancia y tener cuidado, sumo cuidado en aquellos pacientes que tienen alteraciones hepáticas, lesiones, afectaciones, enfermedades hepáticas, como es el caso de eh, aquellos con pruebas hepáticas alteradas y que únicamente se acepta la aplicación o el uso del lorazepam u oxazepam. Las combinaciones jamás pueden combinarse con la presencia de alcohol y otros fármacos que sean de acción central. Están contraindicados en pacientes con miastenia gravis, con afectaciones pulmonares, en estados de confusión de igual manera y en estados de gestación y pacientes recién nacidos o incluso aquellas que dan lactancia. Entonces, pues llegamos al final de la clase. Este es un tema bastante práctico, sencillo, es utilizado con mucha frecuencia y de forma muy también no correcta en la práctica clínica. Entonces siempre hay que tener las consideraciones del uso de los mismos, en qué pacientes se pueden utilizar, cuál es la correcta prescripción y quiénes son candidatos a utilizar los fármacos de benzodiazepina y en quienes también debemos delimitar o restringir la aplicación terapéutica. Entonces siempre fue un placer, deseándoles éxitos en la semana de estudio y pues nos vemos en la próxima semana en la última conferencia virtual. Gracias por la atención, gracias por siempre tener el tiempo para escuchar la videoconferencia y cualquier duda o interrogante que tengan acerca de este tema pueden hacerlo saber mediante la plataforma de Classroom, que con todo gusto pues, estoy dispuesta a aclarar y también retroalimentar.